todos y bienvenidos a otro video de Dino 3D. Hoy hablaremos sobre el ruido en Cycles, qué es, cómo identificar su origen y diferentes métodos para reducirlo de la manera más eficiente, evitando aumentar mucho los tiempos de render. Si ya conoces ciertos conceptos, te dejaré en la descripción el contenido del video con los minutos en donde empezaré cada uno. Primero, hay que recordar que un motor de render simula en un entorno virtual el comportamiento de la luz de la vida real. Este proceso o método se le conoce como iluminación global. Para resumir, en la vida real existen emisores de luz que emiten rayos de luz. Estos rebotan en diferentes superficies y llegan a nuestros ojos, y nuestro cerebro interpreta esa información en formas, colores, texturas, etc. Un motor de render trabaja un poco diferente. Debido a las limitaciones de velocidad de un procesador actual, estos no pueden calcular los innumerables rebotes de luz que puede producir un solo rayo. Por lo tanto, solo se enfoca en los rebotes que afectarán los píxeles de nuestro render. Recordemos que el render es el proceso de generar un mapa de bits, es decir, una imagen digital, a partir del proceso de iluminación global. Cycles es un motor path tracing. Esto significa que toma muestras de la superficie de los objetos dependiendo del píxel de render al que va a afectar. Para visualizarlo mejor, podemos pensar en el funcionamiento de un radar, el cual emite ondas de sonido, en este caso muestras, que rebotan en los objetos y vuelven al origen, la cámara, con la información recaudada. En el caso de un render, esta información recaudada por cada muestra o sample es del material, como la rugosidad, la reflectividad, refractividad, transmisión, etc., y de la luz, como el color, la intensidad, etc. La magia de los motores de render radica en que podemos controlar cada uno de estos parámetros en cada una de las muestras, pudiendo indicar al motor que no tome en cuenta, por ejemplo, la reflexión, o que reduzca la intensidad con la que percibe ciertos rebotes de luz, y así controlar cada aspecto del comportamiento de la iluminación global. Hay dos tipos de motores de render principales: los path tracing, como Cycles, y los ray tracing, como V-Ray, siendo los path tracing los más simples, pero menos precisos, y los ray tracing más precisos, pero mucho más complejos. Quiero aclarar que al decir precisión no me refiero a la calidad del render, solo a su capacidad de simular, con mayor o menor precisión, el comportamiento de la luz en la vida real. Entendiendo todo esto, podemos decir que el ruido no es más que la pérdida o falta de información de cada muestra por píxel. Falta de información si no se usa la cantidad de samples o la configuración correcta, y pérdida de información cuando genera errores por conflictos entre las propiedades de los materiales o de la luz. Es importante entender que cada propiedad de los materiales, de la luz y de la interacción entre ellos va a requerir diferentes niveles de muestreo, configuraciones de render y capacidad de procesamiento. Ya entrando al tema, podemos diferenciar entre ruido común, pérdida o falta de información por muestra, y los fireflies o destellos, que son errores de cómputo por conflictos internos. Estos últimos suelen verse como píxeles blancos en el render que no desaparecen por más muestras que agreguemos, sino por la correcta identificación de su origen. Más adelante hablaremos de esto. Parámetros de Cycles. El primer parámetro de Cycles y más conocido son los samples o muestras. Estos son, como hablamos antes, una especie de ondas de radar que recaudan información de las superficies. Mientras más samples o muestras, mayor cantidad de información recaudará de la superficie. Sin embargo, este parámetro por sí solo no puede resolver el problema de ruido en nuestros renders. En la pestaña Light Paths encontraremos la configuración que indica a cada muestra cómo o con qué intensidad interpretar la información que recauda. Los rebotes o bounces determinan cuántos rebotes de cada rayo de luz va a recaudar cada muestra dependiendo de las propiedades de los materiales, como rebotes de reflexión, transmisión, etc. En la vida real son innumerables, pero en Cycles, con los valores de fábrica, tenemos una representación bastante aceptable de la realidad. Esta propiedad podemos visualizarla fácilmente al poner dos espejos uno frente a otro. En la realidad seremos capaces de ver tantos rebotes como el material lo permita. Sin embargo, en el render limitamos la cantidad de rebotes para facilitárselo al procesador de nuestro computador.
El clamp determina la intensidad con que los rayos de luz, directos e indirectos, afectarán a cada uno de los píxeles. Los rayos de luz directos son los que llegan a la cámara directamente del emisor. Los indirectos son los que llegan a la cámara después de haber rebotado con una o más superficies. Este parámetro es sumamente importante para controlar el ruido en nuestros renders. Más adelante aprenderemos a usarlo. Las cáusticas son algo más complejos, pero para resumirlo podemos decir que son un tipo de refracción y reflexión de la luz en materiales transmisivos como el cristal o el agua. Las cáusticas más fáciles de identificar son los reflejos aleatorios que vemos en una piscina o el efecto peculiar que causa la luz al pasar por un vaso de agua. Las cáusticas son especialmente difíciles de calcular para cualquier motor de render. Por lo general se desactivan y se simulan con texturas, pero se pueden usar para lograr el mayor realismo posible. En lo personal nunca me ha tocado usarlas en el campo laboral, solo he jugado y experimentado con ellas. El famoso denoiser. Esta es una herramienta complementaria para disminuir los tiempos de render a costa de calidad, aunque mientras mejor esté configurada nuestra escena, menos calidad perderá al usar el denoiser. Esta herramienta funciona como la varita mágica de Photoshop. Reconoce los píxeles alrededor de los patrones de ruido y rellena con información periférica a esa zona. Mientras más ruidos tenga la imagen original, peor será la calidad debido a la poca información periférica que tendrá para rellenar. Siempre es recomendable reducir el ruido lo más posible mediante la configuración del render y cuando consideremos que hay un nivel de ruido óptimo, activamos el denoiser para darle el toque final. El filtro de brillo o filter glossy es un parámetro para disminuir los detalles o fireflies de nuestro render, que difumina ciertos rayos de luz de la reflexión de los materiales. Emisores de luz. En Cycles podemos encontrar tres emisores principales. Las lámparas, las cuales pueden configurarse para emitir luz de cierta manera en específico, como cambiar su rango de difusión, color, intensidad, etc. Y pueden simular emisores de luz de la vida real como bombillos o lámparas. Los materiales emisivos, que otorgan la propiedad de emitir luz a una geometría. Y por último, las imágenes HDR, una de las herramientas más usadas para lograr una iluminación realista. Estas son imágenes o fotografías de 32 bits que emiten luz desde cada uno de sus píxeles. Pueden imitar con alta precisión la iluminación de un espacio con características específicas. En la descripción dejaré un video donde explico a profundidad qué son las imágenes HDR. Hoy hablaremos del tema superficialmente. Las imágenes que usamos comúnmente de formatos JPG, PNG y otros son de 8 bits y generalmente nuestras pantallas son de 24 bits. Estos bits indican la cantidad de información que posee la imagen, específicamente de color. Las imágenes HDR, al ser de 32 bits, poseen mucha más información que las imágenes comunes, y no solo información de color, sino de intensidad y exposición de la luz. Después de todo esto, podemos hablar de cómo reducir el ruido. Y lo primero que debemos hacer es identificar el origen del ruido. ¿Qué significa esto? Como hablamos que el ruido es falta o pérdida de información y que cada muestra recauda muchos tipos de información del material y de la luz, tenemos que identificar cuál de estos tipos de información está faltando o se está perdiendo. Si identificamos que el ruido proviene de los rebotes de luz indirectos, con bajar el clamp indirecto podemos reducir drásticamente el ruido. Si el ruido proviene de la reflexión, podemos jugar con los rebotes de la reflexión en la pestaña Light Path y solucionarlo. Como pueden notar, no siempre es necesario subir las muestras o los samples. Si sabemos identificar el origen del ruido, podemos ahorrarnos muchísimo tiempo en renders. Y la pregunta del millón es, ¿cómo lo identificamos? Por una parte, con muchas pruebas. Realizar renders por sectores e ir moviendo parámetros hasta identificarlo. Con el tiempo y la práctica serás capaz de identificarlo cada vez con menos pruebas o incluso con tan solo ver la imagen. Como todo, requiere mucha práctica y constancia. A continuación, veremos unas imágenes de prueba para ejemplificar toda la teoría que acabamos de ver. Como ejemplo, podemos ver este render que precisamente es el del thumbnail y el de la portada de este video. Aquí podemos observar que pusimos 50 samples, el denoiser está off, el direct clamp está en 0 y el indirect clamp está en 10. El clamp está por defecto, en los valores que trae por defecto Blender.
y nos da esta imagen ruidosa en un tiempo de 1 minuto con 21 segundos, utilizando 558 megas de memoria RAM. Ok, para la siguiente prueba lo único que hice fue aumentar el denoiser, o mejor dicho, prender el denoiser. Al prender el denoiser aumentó un poco, 20 segundos, el tiempo de render. Utiliza la misma memoria, pero me causa problemas. Aquí no se puede observar bien, pero creaba manchas en el fondo, además de generar conflictos con la iluminación, con los materiales emisores. En esta siguiente ocasión, lo que hice fue aumentar los samples a 600. Como pueden ver, el tiempo aumentó a 14 minutos. Aumenta a 14 minutos y todo esto lo dejé igual. Todavía se puede apreciar un poco de ruido. Así que lo que hice en el siguiente fue aumentar el denoiser on. Aquí es donde muchas de las personas terminarían, donde ya dejarían el render listo, que sí se ve muy bien y se ve con las características que uno desearía para render final, pero dura 14 minutos. Y eso es un error que cometen muchos. ¿Qué es lo que hice yo a continuación? Lo volví a bajar a 50 samples y el clamp indirecto lo puse en 1. ¿Qué significa esto? Que los rebotes de luz indirectos van a afectar muy poco, en un 1% en comparación en un 10% en comparación con los renders anteriores, la cámara, o el render mejor dicho. Pero, como pueden observar aquí, al bajar el clamp a 1 se pierde una buena cantidad de reflejos que provenían de esos rebotes indirectos. Y eso no es algo que estaba buscando para el render. Así que lo que hice fue en el siguiente subir los samples a 300, apagar el denoiser y subir un poco el clamp indirecto a 3. ¿Qué logré con esto? Aumenté un poco las reflexiones para que no se vean tan poco como en la anterior. Con esto, al poner los samples en 300, reduje buena parte del ruido del fondo y además lo estoy haciendo en 6 minutos, menos de la mitad del tiempo que nos tomó el render con 700 samples. Así que en esta oportunidad, como ya reduje el ruido considerablemente, lo único que hacía falta era prender el denoiser. Al prender el denoiser ya logramos el render final en la mitad del tiempo del render de 700 samples. Y por esto es importante conocer la configuración del render para lograr el resultado final en el menor tiempo posible. Y eso no se logra solamente aumentando los samples. Espero hayan aprendido algo y les haya gustado el video. Si es así, pueden dar like y suscribirse para apoyarme a seguir creando contenido. Si tienes alguna recomendación o consejo, también te invito a ponerlo en la caja de comentarios. Nos vemos en un próximo video de Dino 3D.